Aplica, Señor, esta palabra a nuestra vida de tal manera que produzca un fruto abundante para la gloria y la honra de tu santo nombre, mi amado Cristo Jesús. Gracias te damos en tu poderoso nombre. Amén. Pueden tomar asiento, queridos hermanos. Nuevamente, la realidad del pecado que te mantiene engañado. Por medio de este pasaje, el apóstol Juan enfrentó a su audiencia con la realidad de que muchas veces resulta más fácil negar el pecado que confrontarlo. Queridos hermanos, negar el pecado puede parecer más conveniente, pero enfrentarlo realmente es la única alternativa del creyente. Amén. El interrogante entonces al cual pretendemos dar respuesta al día de hoy en base a esta porción de la Escritura es: ¿cómo enfrentas el pecado que está a tu lado? ¿Cómo enfrentamos el pecado que está a nuestro lado? Si consideramos el contexto de esta porción de la Escritura, podemos definir al menos tres maneras. Número 1, admite. Número 2, confiesa. Y número 3, reconoce. Enfrentamos el pecado admitiendo que hemos fallado. ¿Me estás escuchando? Nosotros enfrentamos el pecado cuando admitimos que fallamos, cuando admitimos que cometimos el error. 1 Juan 1:8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está con nosotros. Aquí el apóstol Juan desafía directamente a cada uno de nosotros y a su audiencia a no negar el pecado. El autoengaño, queridos hermanos, es una trampa que nos mantiene alejados de la verdad de una relación auténtica con Dios. El autoengaño, esa es una palabra elegante para decir el engañarnos a nosotros mismos. El saber que estamos en pecado, el saber que cometimos el error y no admitirlo ni siquiera a nosotros mismos, realmente es una ofensa contra Dios. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado, queridos hermanos? Mira, el pecado, hermanos, no es solamente matar o robar o mentir. Hace un par de días estaba en mi trabajo, ya caminando por el pasillo, cuando vi que mi jefe venía caminando también, y cuando pasó al lado mío, me empujó. Y yo le dije: ¿qué pasa? Y el hombre no me contestó, sino que me empujó otra vez. Entonces pues yo dije: ¿qué pasó aquí? Entonces el hombre se me vino encima y me iba a tirar un golpe. Yo me la agaché y lo cogí, hermanos, y lo tenía aquí, ya lo iba a estrellar contra el piso cuando me desperté en ese momento, hermano. Y le dije: Señor, perdóname, porque es pecado hacerle daño al hermano. Hermano, pecado es mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Pecado no es solamente agredir a alguien físicamente, pecado es agredir a alguien verbalmente, pecado es lastimar, es desear el mal para alguien. Pecado es mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. El pecado puede ser visto el pecado es cualquier pensamiento, oído, palabra o acción que desobedece la voluntad de Dios. Voy a repetir: el pecado es cualquier pensamiento, palabra o acción que desobedece la ley de Dios, rebelándose contra su voluntad y causando separación entre esa persona y Dios. El pecado puede ser visto como un ancla
que nos arrastra hacia abajo, impidiéndonos alcanzar las alturas espirituales que Dios nos quiere dar. Por ahí en el año 2018, el 15 de agosto del 2018, un hombre campeón de natación, especialista en carreras a larga distancia en natación, su nombre era Uriel Dupont, tomó la decisión de atravesar un estrecho en Francia alrededor de la ciudad de Marsella. Resulta que cuando iba un poquitico más allá de la mitad de su recorrido, uno de sus pies se enredó en una malla, una red de pescar que habían dejado olvidada y que no se alcanzaba a ver desde la superficie. Y esa malla comenzó a jalarlo para abajo. Cuando el equipo que iba con él cuidándolo, en el barco que iba cuidándolo ahí de lo que él estaba haciendo, llegaron, ya era demasiado tarde. Desafortunadamente él murió. Hermanos, así es el pecado. El pecado es como una red que nos jala hacia abajo. La diferencia es que del pecado nos podemos soltar admitiendo que hemos fallado, o al menos primeramente admitiendo que cometimos ese pecado y que hemos fallado. Imagínate un niño con las manos llenas de pintura, negando y enojado que no ha tocado el cajón que está recién pintado. Lastimosamente, así nos sucede a nosotros con el pecado, que aunque sabemos que hemos pecado, que somos pecadores, que fallamos, aunque sabemos que estamos totalmente cubiertos por el pecado, se nos dificulta aceptarlo, se nos dificulta confrontarlo. Yo quiero que vengas conmigo al Salmo 139. Y vamos a leer el 23 y el 24. Miren, hermanos queridos, admitir el pecado no es una tarea fácil. Yo me atrevería a decir que es una tarea imposible de hacer en nuestras propias fuerzas. Realmente, para poder admitir el pecado en el cual todos incurrimos, en el cual todos caemos de un momento a otro o en cualquier etapa de nuestra vida, necesitamos ayuda. Este salmo nos dice dónde encontramos esa ayuda. Salmo 139, 24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Nosotros tenemos que clamar delante de Dios, que Él examine nuestro corazón, que Él ilumine, queridos hermanos, nuestro corazón de tal manera que podamos ver ese pecado que todos sabemos que hay allí y que podamos admitirlo, que podamos confesarlo, para que ese pecado ya no sea más la oscuridad, que no sea como esa red que nos jala y que nos jala y que no nos deja realmente alcanzar la bendición o disfrutar la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Enfrentamos el pecado admitiendo, reconociendo que hemos fallado. Pero no solo eso, también enfrentamos el pecado confesando la verdad para que venga la sanidad. Juan 1.9 continúa diciendo, ven conmigo, primera Juan 1.9. Dice: si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿A quién es Él a quien se refiere este pasaje? Dios. Él es fiel y justo, hermanos. Él nos conoce, Él sabe la debilidad que hay en nuestro corazón, y lo que necesitamos entonces es reconocer, es admitir nuestro pecado y venir delante de Él y confesarlo.
Es interesante que el apóstol Juan presenta la confesión de nuestro pecado no como un acto de debilidad, sino como un paso hacia la libertad espiritual y hacia la sanidad. A veces pensamos que reconocer que nos equivocamos realmente es algo que nos pone por debajo, pero es todo lo contrario, nos exalta. No solamente eso, muchas veces nos abstenemos de reconocer nuestro pecado, tal vez por temor a la consecuencia de lo que hicimos, o tal vez por vergüenza de lo que van a decir las personas que están a nuestro alrededor, por la razón que sea. Pero nosotros, si es que queremos confrontar verdaderamente el pecado que nos asedia, es necesario no solamente que lo admitamos, sino que lo confesemos delante de Dios. La fidelidad y la justicia de Dios garantiza que no solo seremos perdonados, sino completamente limpiados. Consideremos, o tú puedes considerar el acto de confesar el pecado como la acción de limpiar una herida. Aquel proceso puede ser doloroso, pero es necesario para la sanación. La confesión es similar en nuestra vida espiritual. Y este asunto, hermano, de confesar el pecado, esa dificultad que nosotros tenemos, no solo para admitir el pecado, sino para confesarlo, no es algo de ahora, es algo que ha estado en el transcurso, en todo el ciclo de la creación, lo hemos visto. No es algo que se limite solamente a las personas pobres, o a los ricos, a los blancos, o a los negros, o a los que vengan de esta región o de la otra. Es un veneno que a todos nos afecta. En una ocasión el rey David, cuando debía estar en la guerra con sus soldados, decidió quedarse en el palacio. Se asomó por la ventana y ahí la vio a Betsabé, hermosa. Era el rey, todo estaba a su disposición. Le mandó a llamar. Para no hacer la historia más larga, ella quedó embarazada. Yo me imagino que hubiera pasado si no hubiera quedado embarazada. Tal vez ese pecado se hubiera quedado oculto, tal vez nadie se hubiera dado cuenta, pero quedó embarazada. Iba a tener un hijo. Así que cuando nosotros, así como el rey David, caemos en el pecado, en vez de admitirlo, en vez de confesarlo, lo que queremos hacer es taparlo. Y eso fue exactamente lo que él hizo. Entonces mandó a llamar a su esposo, que estaba en la guerra. Él sí estaba en la guerra. Lo mandó a llamar a Urías y lo invitó al palacio y le dio a beber vino, el cual él no recibió, porque este era un soldado tan fiel que decía: ¿cómo voy a estar tomando vino aquí cuando mis compañeros están allá en el campo de batalla? Y después lo mandó a su casa, ya porque no sabía qué hacer. Lo mandó a su casa esperanzado de que se acostara con su esposa y que ese pecado pudiera quedar allí oculto. Pero este Urías no fue a su casa, se quedó allí en la puerta del palacio. Yo no puedo hacer eso mientras mis compañeros están batallando, están en el campo de batalla. Yo no puedo hacer eso, y se quedó allí. Entonces el rey David continuó tratando de tapar ese pecado. No nos sucede así a nosotros, queridos hermanos, que cuando cometemos un pecado, cuando hacemos algo malo, en vez de confesar ese pecado, tratamos de taparlo, y en el esfuerzo de taparlo, entonces el segundo pecado es peor que el primero, y el tercero es peor que el segundo, y así sucesivamente. Y entre más tratamos de arreglar las cosas, como que más la embarramos. Pero Dios lo ve todo. Porque ¿cómo hacemos, hermanos queridos, para taparle a Dios? Porque si bien el rey David de pronto se sintió temeroso de que eventualmente se fuera a ver la barriguita, y ¿cómo explicamos esto? Pero Dios sabe todo desde un principio. ¿Qué tal nosotros, hermanos, cuando estamos en pecado, cuando hacemos lo que sabemos que a Dios no le agrada, cuando sabemos que estamos quebrantando la ley de Dios? Y en vez de entonces admitir y confesar, lo que tratamos de hacer es tapar
e ir agrandando las cosas. Pero Dios, Él sabe. ¿Cómo hacemos para engañarlo? Dios le mandó al profeta Natán para confrontar al rey David por su pecado. Y entonces él admitió. Ahora es interesante, hermanos, que uno pudiera ver esta historia como lo pilló, o Dios se dio cuenta, o uno pudiera ver esta intervención de Dios en la vida del rey David como algo negativo, pero realmente no. Nosotros podemos ver a veces cuando nosotros cometemos el error, cuando nosotros cometemos el pecado, el hecho de que nos descubran, o mejor, el hecho de que Dios permita que se nos descubran, de pronto lo pensamos como algo negativo. Pero quieres que te diga una cosa, el pecado en el ser de nosotros, en nuestra vida, es un veneno que duele. Es algo que poco a poco nos va carcomiendo, que nos va lastimando. Y cuando yo miro esta historia del rey David, cuando Dios le mandó al profeta Natán para que descubriera delante de él su pecado y le brindara la oportunidad de admitirlo y de confesarlo, realmente Dios estaba mostrando su misericordia para con él, para que ese dolor que él sentía ya menguara y que pasara. Porque David lo expresó en muchas ocasiones, en muchos de los salmos. Él expresó cómo se sentía con ese pecado que se lo estaba carcomiendo. Ven conmigo a Salmos 32, 3 al 6. Ese es el rey David, tal vez refiriéndose a ese momento, antes de que Natán viniera y le hablara, antes de que lo confrontara, y él sabiendo que había obrado mal, no solamente porque lo que hizo el rey David, porque no se conformó solamente con tratar de tapar este pecado, sino que al final, cuando ya no pudo hacerlo, entonces a Urías, a ese soldado fiel, mandó para que lo colocaran adelante de la tropa, los que iban adelante con la intención de que lo mataran, y efectivamente él murió y no descansó hasta que eso sucedió. O sea que este es el dolor que está carcomiendo al rey David. Se da cuenta que infringió la ley de Dios teniendo relaciones con esta mujer que no solamente no era su esposa, sino que era la esposa de otra persona. Y no solamente eso, sino que trató de cubrir el pecado, y cuando no pudo, entonces mandó a matar a la persona. Eso fue lo que hizo él, y eso lo carcomía, eso le dolía a él. Piensa en ti. Yo no sé, hermano, qué pecado, en cuál estás tú en esta hora. Yo ciertamente sé en los que yo estoy, porque nadie se libra, hermanos queridos. El hecho de que yo esté predicando aquí no quiere decir de que yo no sea pecador también. Es un factor común. Todos pecamos, todos estamos en el mismo barco. Gracias a Dios, gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario casualmente para eso, para darnos la libertad del pecado. Y es casualmente por eso que tenemos que confiar en Él, que tenemos que buscarlo, que tenemos que darnos cuenta que hasta soñando pecamos, y que Él es la única solución que nosotros tenemos. Salmo 32, 3 al 6 dice el rey David: mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre ti mi mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Eso es lo que hace el Señor, hermanos queridos. Eso es lo que hace Dios. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán hasta él. Hermanos queridos, muchas veces nosotros decidimos permitir que el pecado carcoma, que el dolor del pecado carcoma nuestro corazón, que carcoma nuestra mente, que nos robe el sueño, en lugar de hacer de buscar el escape, que es confesar nuestro pecado delante de Dios, arrepentirnos delante de Él y saber que Él es fiel y justo
para perdonarnos de toda maldad. ¿Cómo podemos aplicar este concepto de confesar el pecado? Mira, nosotros necesitamos practicar esto de la confesión del pecado, no solamente delante de Dios en nuestra oración privada, sino que debemos acudir a la familia de Dios y a las personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor para que nos confesemos el pecado los unos a los otros, para que oremos los unos por los otros, porque por medio de ese vínculo Dios obra en el corazón, Dios trae el arrepentimiento y nos da la fuerza de hacer lo que sabemos que es correcto delante de Dios. Santiago 5:16. Dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho oído. Para que seáis sanados. El pecado, hermanos, es una enfermedad que carcome, es una lepra que poco a poco nos va comiendo, es una lepra que nos cohíbe de tener esa relación íntima y personal con nuestro Señor Jesucristo, de poder experimentar las bendiciones que Dios tiene para con nosotros. Y es tan fácil, hermanos, salir de él si podemos admitirlo y podemos confesarlo delante de Dios para que Él nos dé la libertad. ¿Cuál es tu pecado el día de hoy? Sé que tenemos numerosos, pero ¿cuál es el que te está robando el sueño? ¿Cuál es el que no te permite realmente tener una comunión con Dios de la manera como debiera ser? Porque tal vez hoy es el tiempo cuando necesitas admitir ese pecado y cuando necesitas confesar ese pecado delante de Dios para que finalmente puedas tener la libertad y la bendición que Dios te quiere dar. Finalmente enfrentamos el pecado reconociendo que Dios lo sabe todo y que no puede ser engañado. Dios lo sabe todo y no puede ser engañado. Resulta que va este señor donde el médico con un dolor en el costado, que lo tenía doblado, no podía ni siquiera pararse, y va donde el médico para que lo chequee, y el médico apenas lo miró así, lo tocó y le dijo: tú tienes apendicitis. Y él dijo: ¿apendicitis? No, yo reprendo eso en el nombre de Jesús. Y llegó y salió y se fue con su dolor. Después a la semana volvió por emergencias con una peritonitis. Queridos hermanos, mira, negar la enfermedad no cambia la realidad, negar el pecado no cambia la realidad. Lo que sí hace, lo que sí sucede cuando negamos la enfermedad es que perdemos la oportunidad de ser tratados, de que esa enfermedad que nos está carcomiendo pueda hacer que el Señor pueda lidiar con ella. Ahí en 1 de Juan, continuamos 1 de Juan 1:10. Primera de Juan 1:10. Dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él es a Dios. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Dios, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Negar nuestro pecado no solo es engañarnos a nosotros mismos, no solamente es autoengañarnos, sino también es cuestionar la veracidad de Dios y su palabra. Todos somos pecadores. El que no cojea de una pierna, como se dice, cojea de la otra, hermanos. El que no le embarra aquí, le embarra allá. Todos somos pecadores, pero de igual manera, para todos, para cada uno de nosotros está a la disposición el poder admitir nuestro pecado delante de Dios
y poder confesar ese pecado para que el Señor realmente pueda traer la sanidad que nosotros necesitamos. ¿Cuál es la aplicación que podemos darle a este punto? La aplicación práctica que podemos darle a este punto. Quiero que leas conmigo a 1 de Timoteo 3, 16, 17. Perdón, 2 de Timoteo. 2 Timoteo 3, 16, 17. Segunda Timoteo 3, 16, 17. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nosotros necesitamos apropiarnos de la palabra de Dios. Pero no solamente eso, no solamente basta con establecer un plan de lectura bíblica y leer la Biblia y estudiarla. No debemos conformarnos con eso, sencillamente porque constantemente estamos lidiando con el pecado y constantemente necesitamos la intervención de Dios por medio de su palabra en nuestro corazón y en nuestra mente, para que constantemente, diariamente, podamos admitir nuestro pecado, vamos a confesar nuestro pecado. Y estoy diciendo diariamente porque diariamente pecamos, hermano. Porque pecado no es solamente matar, pecado no es solamente robar ni mentir. Hermanos queridos, todo lo que nosotros pensemos, lo que hagamos, lo que digamos, que no esté alineado con la ley de Dios, es pecado. Y es por esa razón que, como todos los días pecamos, ya sea de pensamiento, de obra o de omisión, necesitamos entonces estar constantemente involucrados y metidos con la palabra de Dios, pero no conformarnos solamente con leer, sino que necesitamos hacer una lectura reflexiva. Eso quiere decir, reflexiona sobre el texto y mira lo que dice específicamente en lo que respecta a tu relación con Dios. Claro, coloca ese plan de lectura, organízalo, plan de lectura sistemático de la palabra de Dios, con disciplina. Conviértelo en un hábito en tu vida, que cada vez que te tomes ese café, realmente no lo puedes disfrutar si antes o después de tomártelo ya has estudiado la porción de escritura que te corresponde para ese día. Pero no te quedes allí solamente, sino que reflexiona sobre el pasaje, piensa sobre el pasaje. Mira qué te dice ese pasaje en lo que respecta a tu relación con tu Dios, con aquel que puede liberarte del pecado en el que todos nosotros incurrimos cada día. Pasa por el proceso de contemplación y oración. Eso lo que quiere decir es, pregunta a Dios qué quiere que aprendas o cambies, y ora por medio de ese pasaje, de esa porción que has leído, qué es lo que quiere que tú aprendas o cambies. Toma ese pasaje y míralo como un espejo y refléjate ahí y dile: Señor, ¿cómo puedo aplicar esta porción de la escritura a mi vida? O si la manera como esta porción de la escritura está aplicando a mi vida es una forma que a ti te agrada. Y ora para que Él te ayude a implementar esa verdad que tú has descubierto allí en la palabra de Dios, para que tú la puedas implementar en tu vida. Y finalmente, comparte con otros. No te conformes solamente con estudiar la palabra y con reflexionar en ella y con contemplar la palabra de Dios y con orar. No te conformes solamente con ello. Asegúrate de compartir con otros, porque así como tú y así como yo, hay muchos otros que están en pecado y necesitan el escape para salir de la situación, que es lo que tú estás aprendiendo en el día de hoy. Comparte con otros
Y pudiéramos decir que el hecho de compartir con otros la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios nos enseña, pudiéramos solamente por el hecho de que Dios nos manda a compartir con otros, esa debe ser la razón principal. Dios quiere que compartamos su palabra, Dios quiere que demos bendición a otras personas, Dios quiere que nosotros seamos ese mecanismo mediante el cual Dios rescata a personas que están perdidas en el pecado. Esa debiera ser la razón principal. Pero quieres que te diga algo, hay un beneficio para ti agregado allí, porque cada vez que tú compartes con otro la palabra de Dios que has interiorizado, de la cual has aplicado en tu vida, eso te puede ayudar a fomentar discusiones que son enriquecedoras para ti y que proporcionan un apoyo mutuo, no solamente para ti, sino para la persona que estás compartiendo, un apoyo mutuo en tu crecimiento espiritual. Queridos hermanos, todos somos pecadores. Es una realidad que no podemos ocultar, ni siquiera en medio de nosotros, pero pues con mayor razón a Dios que todo lo ve. ¿Cómo hacemos? Lo que sí sabemos es que la solución está al alcance de nuestra mano. Fue por eso que Cristo Jesús vino y murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Escudriñemos nuestro corazón, hablemos con Dios, busquemos una persona de confianza que pueda empatizar con nosotros, una persona pecadora así como nosotros, para hablar con esa persona y confesar nuestro pecado, para que podamos ver la sanidad que tanto hemos esperado. Queridos hermanos, por favor, coloquémonos de pie. Señor y Padre Celestial, una vez más te damos las gracias, mi Dios. Qué tema tan duro es este, Señor. Porque reconocemos que todos somos pecadores, mi Dios. Porque reconocemos lo difícil que es salir del pecado, aunque es tan sencilla la manera, Señor. Pero nuestra naturaleza no nos permite. Así que en esta hora nos postramos delante de ti. Te pedimos que tú escudriñes, Señor, nuestro corazón, mi Dios. Que tú nos muestres, Señor, si hay señal de pecado en nuestro corazón. Y tú, Espíritu Santo, inquiétanos, guíanos, dirígenos, de tal manera que podamos admitir, que podamos confesar ese pecado, Señor, para que tú nos puedas sanar. Gracias te damos porque sabemos que tú estás aquí. Gracias te damos porque tú eres nuestra única ayuda y está disponible para todos y cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, queridos hermanos.